Olvidé grabar la clase, mil disculpas. Perfecto. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para que puedan manifestarme si pueden, perdón, si pueden ver las diapositivas. ¿Las pueden visualizar? Perfecto, muy bien. Para tener más claro el tema de cuál es la diferencia entre integración e inclusión, les voy a presentar el siguiente cuadrito, ¿sí? Fíjense que dentro de un enfoque tradicional, ¿sí? La integración es de la siguiente manera. Se centra netamente en el alumno. ¿Qué significa que se centra en el alumno? Que únicamente lo ve a la persona con discapacidad de que tiene ciertas diferencias, ¿sí? De que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, necesita esto, necesita lo otro. En cambio, en el enfoque inclusivo, no se centra en el estudiante, sino en todo el aula, en todo el grupo de estudiantes, ¿ok? El enfoque tradicional. La evaluación del alumno está a cargo del especialista, ¿sí? En cambio, en el enfoque inclusivo, examina los factores de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las metodologías, las estrategias más aptas para que el estudiante pueda aprender? ¿Qué estrategias yo debería implementar? ¿Qué estrategias yo debería cambiar, modificar? ¿Ok? Recordemos que las adaptaciones curriculares son flexibles, ante todo son flexibles. ¿Sí? En el enfoque tradicional existe un diagnóstico y efectos prescriptivos. ¿Sí? En el enfoque inclusivo, en cambio, existe la resolución de problemas en colaboración con toda la comunidad. En este caso, hablando del sistema educativo, con toda la comunidad que conforma la institución. ¿Quiénes somos? Padres de familia, docentes, autoridades, compañeros, etcétera, etcétera. El enfoque tradicional, existe un programa para el alumno. El enfoque inclusivo, estrategias para los docentes. ¿Ok? El enfoque tradicional, asignación del programa adecuado. El enfoque inclusivo, entorno de clase que favorece la adaptación y brinda apoyo con regularidad. Vamos con otro apartado. En la integración hay un rol pasivo por parte del estudiante, puede ser también del profesor. En la inclusión existe un rol activo de ambas partes, incluidos sus compañeros de clase. Fíjense que tuve un caso en donde efectivamente la maestra enseñaba la clase, ¿ok? Entonces, este guagua no quería que la profesora le indique cosas personalizadas, sino él quería que su compañerito, el que estaba al lado, le indique. Es decir, entonces la profesora y este guagua lógicamente tenía características, habilidades sociales bastante adecuadas, un rendimiento académico alto. Entonces, el compañerito que tenía síndrome de Down, que tiene síndrome de Down, se sentía más cómodo con su compañero que con la profesora. Entonces, como profesora también se apoyaba de este compañerito. Lógicamente, no va a abusar, perdón, no va a abusar de esta ayuda. Siempre va a estar al pie de la clase, pero es un recurso muy válido para efectivamente que exista un proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si me hice entender. Perdón. Perfecto. El grupo se adapta al alumnado con discapacidad motriz. Este es el ejemplo. Y eso es integración. En inclusión, el alumnado con discapacidad motriz forma parte de la diversidad. En integración, las tareas para alumnos con y sin discapacidad. En inclusión, la misma tarea para todos. Integración, entorno de aprendizaje único al que se adapta la persona que tiene discapacidad motriz. En la inclusión se modifican si son precisos los entornos de aprendizaje. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse al inicio. Un estudiante con discapacidad física
No necesita que el entorno, ¿sí? Se cambie, por ejemplo, en robótica, en matemática. No necesita. Tiene que ser el mismo entorno en el que estás desenvolviéndose sus compañeros de aula. Únicamente el entorno también, u otros entornos, dependiendo de las actividades, se podría modificar, por ejemplo, las actividades de educación física. Pero el niño sigue recibiendo el mismo programa. ¿Ok? En integración no se suele contemplar en el diseño inicial. En inclusión, las adaptaciones, si las hubiese, suelen planificarse. Es vital. Integración, poca relación interpersonal. Inclusión, aprendizaje por interacción. Todos los miembros de la comunidad educativa jugamos un rol súper activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Integración, no se suele tener en cuenta las potencialidades del alumnado. Simplemente cumplir el currículo, ¿verdad? En inclusión, los descriptores de competencia personal como base de la participación y el aprendizaje. Integración, paradigma del déficit. Y aquí súmenle mitos y prejuicios, ¿no? No, es que no puede. Inclusión, paradigma competencial basado en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ahora, a ver, antes de continuar, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? Esto es una fundamentación teórica, son bases para poder continuar con el tema de adaptaciones curriculares, ¿sí? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Está claro? Perfecto. Tenemos los siguientes modelos teóricos en los que prima la inclusión. ¿De dónde parte el tema de inclusión? Tenemos desde el modelo ético, ¿sí? Que ya habíamos hablado, desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 en conjunto con la Declaración de Salamanca en 1994, en donde todas las personas tienen derechos. Todas las personas tienen derechos. Ninguno debe ser excluido ni por sus características físicas, ni por su raza, ni por su religión, ni por su cultura, por nada. Todos tenemos derechos. Tenemos el modelo social. ¿Qué significa esto? Que es la misma sociedad la que origina identidades discapacitadas en su ambiente. Fíjense que es un constructo que nosotros tenemos aquí incrustada en la cabeza. Si ustedes se conversan, por ejemplo, con personas, adultos mayores, estamos hablando de 90 años, 80 años. Ustedes, dentro de ese discurso acerca de la discapacidad, se van a ir dando cuenta de que hay cosas que no cambian conforme avance la historia. ¿Cómo yo le hago entender a mi abuelita, a mi vecina, de que no, el guagua, o sea, no es maligno, no es que sea un castigo de Dios, no es que le dio aire? ¿Cómo le hago cambiar eso? Pero sí podemos trabajar con personas que, bueno, tienen menor edad. O incluso si tenemos la oportunidad de hablar y hacerles ver de que efectivamente no es esa la forma, en buena hora. Pero es bien complicado. Más que todo con las personas mayores, ¿sí? 80, 90 años. No, es que pobrecito, él nació así. Y pobrecito, o sea, es la palabra terrible. Pobrecito es que nació así. No puede hacer nada, ¿ve? Y los tratan como discapacitados. No, personas con discapacidad. Eso sí se puede concientizar a la gente. No, ya no se les dice discapacitados, ya no es, no, es que en ningún momento estuvo bien. ¿Ok? Continuemos. Organizativo. Aquí implica que exista una reestructuración escolar
que sea flexible, y que efectivamente las escuelas respondan con currículums eficaces para dar respuesta a las necesidades individuales de los estudiantes. Que exista una reestructuración de toda una oferta, de todo el sistema educativo. También es comunitario. La escuela y sus profesionales tienen capacidad para generar respuestas creativas y novedosas para afrontar la diversidad. ¿A qué nos invita este apartado? De que efectivamente nosotros debemos seguir estudiando, seguirnos preparando, porque hoy en día hay estas necesidades que debemos dar respuesta. En 5 años van a haber otras necesidades que nos vamos a quedar con lo que vimos hoy. No. Debemos seguirnos preparando y actualizando y siendo competentes con lo que vaya transcurriendo, ¿sí? Tenemos el modelo emancipatorio y participativo, que plantea relaciones de igualdad, participación y solidaridad entre investigadores y personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que muchas de las veces nosotros creemos que por tener alguna discapacidad, tienen ciertos problemas y total, no tienen esos problemas, sino son otros que nada que ver. Lo que manifestaba la señora con discapacidad visual en el video, cuando bajaba con el bebé en las gradas, no sé si recuerdan de ese ejemplo. Su problema no era bajarlo al guagua. Pudo haber tenido otros problemas, pero uno asume que el problema era bajarlo al guagua de las gradas. No asumir, preguntar. No asumamos, preguntemos. Modelo de la calidad de vida. La calidad de vida está relacionada con el bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar físico, la inclusión social y los derechos. Si nosotros tenemos ese panorama bastante claro de que efectivamente tienen sueños, tienen ambiciones, quieren relacionarse, tienen ansias de un desarrollo. Incluso fíjense que sigue siendo un tabú hoy en día. En Europa ya lo están trabajando de mejor manera. El tema el tema de educación sexual para las personas con discapacidad. Aquí se los trata de cierta forma como no, ellos no tienen ese despertar sexual, no tienen ese deseo sexual. Pues déjenme decirles que sí tiene. ¿Por qué no lo van a tener? Porque nosotros lo decimos. No, todavía hay tabú en referencia al tema sexual. En Europa están mucho más avanzados en ese tema, pero vamos caminando, vamos caminando. Alexandra, coméntanos. A eso les iba a comentar, bueno, respecto a lo que usted comentaba del desarrollo sexual de ellos, incluso a veces cometemos el error de siempre tratarlos como niños a ellos y los tratamos Angelitos, como que, sí, como que con más cariño y cometemos el error de incluso que ellos lleguen a pensar eso mal y lleguen como quien dice a enamorarse. Provocamos esa confusión en ellos. exactamente. No, el despertar sexual y más aún cuando están en la adolescencia existe esa curiosidad. Lo que nosotros como cuidadores, como docentes, es que necesitamos tener esas herramientas para poderlo abordar, para poderlo conversar y también para poner normas y límites. Todos necesitamos normas y límites. Entonces, sí hay que eliminar o trabajar ese tema de que son seres de luz y no tienen esos pensamientos pecaminosos. No, no tienen nada de malo. Es parte de la evolución de la persona. Lo que hemos atravesado todos nosotros.
Es parte del ciclo vital. Eso es. ¿Hay que saberlo abordar? También, por supuesto. Claro que sí. Estamos. Tenemos modelo, modelo humanista y ético de los derechos humanos, que aquí se manifiesta que es el desarrollo integral de la persona dentro de su comunidad. Una persona que se desarrolla integralmente en el ámbito educativo, social, laboral, familiar, etcétera. Estamos. Hay personas, por ejemplo, que he escuchado decir, no, pero ¿para qué si va a tener hijos si puede tener el mismo problema? Hemos escuchado de todo y estoy segura que ustedes también. Es un tema de muchísimo debate, muchísimo debate. Si ustedes pudieron tener hijos, los que quisieron tener hijos, ¿verdad? Acá lo pueden tener o no lo pueden tener. Podrán tener familia. Hay personas con, por ejemplo, con síndrome de Down que han llegado a formar familia. Nosotros podemos limitar eso. ¿Hasta dónde llega también nuestros límites y nuestros derechos? Perfecto. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las barreras que dificultan o impiden el aprendizaje de un estudiante? Ay, ¿cuáles creen? Que ya estuvimos conversando de eso, ¿verdad? Vamos a abordarlo. Ay, no puedo. Permítanme, por favor, mover esto ya. Eso. Tenemos, ¿qué son las barreras? Son barreras, ¿sí? Para el aprendizaje y participación de todas las personas, ¿ok? ¿Qué es lo que nos manifiesta? ¿Qué son estas barreras? Son todos aquellos factores que aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y el contexto que limitan, que complican, que obstaculizan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. Entonces, tenemos barreras actitudinales, metodológicas, organizativas y sociales. Vamos a ver cada una de estas. ¿Qué es lo que nos manifiesta en las barreras actitudinales? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué es la tendencia a la derivación? No es nuestro alumno, sino que más bien es el alumno del especialista. ¿Cuáles son las características de estas barreras? Principalmente en los docentes que no tienen la preparación ni la capacitación para poder trabajar con estos estudiantes. Y súmenle a esto esa actitud negativa de que, ay, no, a mí no me lo traigan. Actitud negativa del maestro, pero si ya tengo altísimos estudiantes, uno más y con este problema, no. ¿Cómo lo ven al estudiante? Como un problema. Bajas expectativas de los padres. Muchos ejemplos hay sobre eso. No, es que él no puede. No, ni le enseñe eso. No, si él no pasa de la suma. Actitud sobreprotectora. Fíjense que vamos así de extremo a extremo, ¿no? En una actitud sobreprotectora, en un estudiante con discapacidad, ¿cómo podría ser? Digámoslo así, que sea como tenerlo dentro de una burbuja, ¿no? Que él, por ejemplo, no puede salir al patio, no puede ir a jugar y limitarlo a muchas cosas que el niño sí va a poder hacer y lo va a disfrutar hacer. Perfecto, perfecto. Limitarlo al niño a interactuar. Ay, no cojas esto, ay, no hagas esto, ay, cuidado, te caigas, hay el calor, hay el frío, hay la lluvia, hay el viento. Ay, no.
no le ponga normas y límites en el aula. Si él aquí en la casa hace lo que se le da la gana. Yasmin, Con todo lo mencionado que indicaron hace un momento, están creando que el niño se críe en un ambiente que lleno de temor o de miedo, como que, ay, voy a hacer esto, me voy a enfermar, ay, hago esto, me van a gritar. Y mi mamá o la persona en la que me cuida o el docente, o hago esto, mis compañeros van a ir con el cuento a la profesora de que hice esto y mínimo me van a reprender. muchas gracias, Yasmin. Fíjense que me acordé de me parece que es un cuentito chiquito de un elefante, que toda la vida el elefante estuvo encadenado. Entonces, cuando el elefantito era chiquito, trataba con todas sus fuerzas de alar y romper con todo lo que podía esa cadena. Y no podía soltarse, no podía romper, utilizaba todo lo que tenía y no pudo jamás soltarse. Hasta que creció, ya era un elefante gigante, con toda la fuerza de poder tumbar lo que se le dé la gana, de romper lo que se le dé la gana. Y seguía encadenado y no rompía la cadena. ¿Por qué? Por el temor, porque él toda una vida como que vivió forjando a querer romper algo y nunca pudo. Entonces él se crió con ese ambiente de como que, ¿para qué insistir si voy a estar en lo mismo? Exacto. Y muchas de las veces nosotros limitamos ese crecimiento por creer que estamos protegiendo. No, todos los niños necesitan cometer errores, todos. Y nosotros también vamos a ir aprendiendo con eso. Nosotros también debemos tener claro de que efectivamente niños o personas con discapacidad, así como tienen derechos, también tienen obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Eso es lo que hay que negociar. Eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Perfecto. Vamos, continuemos. Actitud sobreprotectora. Tenemos también rechazo abierto o encubierto del personal. ¿Cómo sería este rechazo abierto o encubierto? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Ángel. El rechazo abierto es ser ellos muy frontales y decir, no, aquí no le creemos a este niño porque tiene tal discapacidad. Muy bien. Y el oculto es muchas veces les integran en la institución, pero no les hacen partícipes de las diferentes actividades. Perfecto, perfecto. Muy bien. Tal cual. No tengo que añadir nada más. Así es. Y ahí el acoso, rechazo de pares. Hay guaguas que son bastante quisquillosos, pero hay guaguas también de que son bastante empáticos, ¿sí? Bastante humanos. No digo que los otros no sean humanos, sino que tienen mayor sensibilidad con sus otros compañeros. ¿Ok? Vamos con el siguiente tipo de barrera, las barreras metodológicas. Es cuando los docentes o cualquier persona mantiene una misma metodología de trabajo dentro del aula, en la casa, la plaza laboral, etcétera. Esta creencia lógicamente dificulta y está alejada totalmente de la realidad de los estudiantes o de las personas con discapacidad. No, es que yo toda todos estos años he trabajado con este libro, yo no lo voy a cambiar. No, es que hay que irse actualizando. Hay que buscar otras formas para poder llegar a los estudiantes. Fíjense que antes, bueno, ustedes también me han de comentar,
Yo recuerdo que en la escuela nos mandaban a escribir en un cuaderno de borrador un montón de cosas. Y ese cuaderno de borrador había que pasarlo a limpio, la misma cosa, ¿no? Y las pruebas, era impresionante, madre de Dios, era impresionante porque nos hacían memorizar y nos ponían espacios en blanco para poder poner las palabras claves. Madre mía, o sea, ahorita que me pongo a pensar, digo, por Dios, ¿cuál era el objetivo de todo eso, no? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se trabaja con un sistema o con un enfoque constructivista, en donde el estudiante pueda razonar, pueda pensar, ¿sí? En un caso, por ejemplo, que ya habíamos hablado de un estudiante con discapacidad que tiene adaptaciones curriculares de grado 3, no significa que no pueda pensar. Puede emitir su criterio, pero también debemos respetar esa capacidad que tiene, porque nos puede también incluso enseñar muchas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que se va a focalizar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en él? De que aprenda cosas que pueda aplicarse en su vida diaria. Les voy a hablar de un estudiante con síndrome de Down. Él está aprendiendo a sumar, a restar, porque con la mamá también se trabajaba bastante y porque efectivamente para la mamá era mucho más importante que él sepa contar las monedas que recibe de vuelto a que domine las divisiones o las multiplicaciones. Cosas que pueda servirle en el día a día. Eso es lo que también se debe focalizar en estudiantes con, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo, adaptaciones curriculares de grado 3. Ya vamos a ver el tema de adaptaciones curriculares. Si lo han visto antes, lo conocen. Son 3 grados de adaptación curricular, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 3 implica un cambio total del currículo, de la oferta, total. Entonces, a eso me refiero. Cuando hay este tipo de adaptaciones mucho más profundas, lo que se va a trabajar es en actividades en donde el guagua puede efectivamente realizarlas día a día. Ir a comprar una leche en la tienda y que vea cuánto le dan de vuelto, si es que le dan bien o mal. Que aprenda a sumar, que aprenda a restar, si es que se da el caso. ¿Ok? Vamos a continuar. Tenemos como barreras metodológicas el currículo rígido, poco nada flexible, no corresponde a las etapas del desarrollo físico ni psicológico. No, aquí no hay ningún tipo de empatía, no hay adaptaciones, o sea, no hay nada, literalmente. No tiene relación con las experiencias y características propias de los niños. Poco o ninguna utilización de apoyos para el aprendizaje y falta de apoyo efectivo del docente. Tenemos como barreras organizativas, que son las formas de agrupación del alumnado y de las posibilidades de intervención en la escuela. Es cuando, por ejemplo, no se cuenta con profesores de apoyo. Hay casos en donde se requiere efectivamente que el tutor del aula tenga un docente de apoyo para trabajar con ciertos niños, de acuerdo a las adaptaciones curriculares que tenga. En este caso, el niño que les estoy comentando, que se trabajó sumas y restas y tiene síndrome de Down, tenía un docente de apoyo, necesitaba un docente de apoyo. Y el trabajo era, lógicamente, con todo el compromiso de la madre, mucho más eficiente. ¿Sí? Desorganización de recursos áulicos e infraestructura. Esto definitivamente limita totalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dificultades en el proceso de matrícula. Como ya hemos escuchado algunos casos lamentables de que hay instituciones, supuestamente dentro de la política pública se manifiesta de que
todas las instituciones deben dar acceso por los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes al estudio, pues vemos de que algunas instituciones se van contra eso. Ausencia de un comité para llevar a cabo acciones para la inclusión. Tenemos barreras sociales. Los prejuicios constituyen una de las barreras más importantes para el aprendizaje de muchas niñas y niños con y sin discapacidad. Tenemos como primera barrera social la lejanía a centros escolares, debido a situaciones, por ejemplo, donde los padres efectivamente viven muy lejos de la institución educativa, entonces se les dificulta acceder a este centro escolar. La pobreza que obliga al trabajo de menores que desertan de los centros escolares. Por ejemplo, lo que sucedió en pandemia, de que muchos padres tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela o escoger cuál es el hijo que accede a la educación por el tema de recursos tecnológicos, que solo tenían una computadora, que solo tenían un celular. Las deficientes condiciones de vivienda, la falta de recursos para el aprendizaje, la carencia de estimulación en los primeros años de vida y definitivamente la ignorancia y discriminación. Ahora, ¿todas estas barreras son fácilmente identificables? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede identificar si ustedes como docentes dentro del aula, qué barreras creen que pudieran identificar con facilidad? Sería la barrera social. Ok, ok, ok. ¿Cómo sería, Michelle? Por ejemplo, decirle, ver si el niño se lleva bien con todos los niños, con los demás niños, ver si interactúa con ellos, si juega, si se incluye dentro del grupo de clases. Ujú, ujú. Muy bien, gracias, Michelle. Mi querida Ángel. Está apagado el micrófono. La barrera emocional. Ya. ¿Cómo sería, mi querida Ángela? Es muy evidente cuando uno ya, bueno, cuando uno trabaja con niños todos los días, uno les puede ver los niños cuando están tristes, cuando son temerosos, cuando se angustian, lloran por todo o por nada, son a veces agresivos con los otros compañeritos. Entonces, uno como docente tiene que indagar qué está pasando, porque los niños no son así por naturaleza. Hay alguna causa que les está llevando a que ellos actúen de determinada manera, a veces contra ellos mismos o a veces contra sus pares. Muy bien, Ángela. Efectivamente. Yasmín, coméntanos. También puede ser, por ejemplo, cuando el docente está en la clase y detecta una incomodidad en el estudiante. En este caso, podría ser que el niño no comprende muy bien la clase. Eso también, desde mi perspectiva, podría ser una barrera. Ok, ok. Fíjense que lo que estamos aquí, lo que las compañeras nos están manifestando son conductas que deberían llamar la atención de un docente. ¿Para qué? Para solicitar una remisión, para identificar que, a ver, si esto está sucediendo, voy a indagar un poco más. No es que se pueda dejar pasar por alto. Si estamos viendo efectivamente que es un guagua muy conversón, que está con los compañeritos, que es muy social, que comparte, que dialoga, etcétera, etcétera. Y oh, sorpresa, el otro día llega súper apagado, triste, no conversa, pasa pensativo. Por Dios, ese es un indicio ahí
de darnos cuenta. A ver, mi amor, ¿qué está sucediendo? ¿Me podrías contar? Es claramente lo mismo. Los niños, por ejemplo, les voy a mencionar, como le voy a cambiar el nombre del niño que tiene síndrome de Down, pongámosle Pepito. Pepito, muy cariñoso siempre, 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 siempre. Abrazaba, se sentaba, sacaba su cartuchera, sus esferitos, muy colaborador. Y oh sorpresa, un día le dio un puñete al compañerito de al lado. Entonces, eso fue un claro llamado de atención. A ver, guagua, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Indagando con los compañeritos vecinos a ver qué sucedió. Sí, lo que pasa que el compañerito no le prestó atención cuando él estaba pidiendo algo. No fue la primera vez, aparte de que llevó una pelota para jugar con él y no quiso jugar con él. Entonces fueron cositas que se fueron acumulando en el día a día y Pepito no supo manejar la situación y lo que hizo fue propinarle un golpe. Entonces ahí hay estrategias de mediación para poder trabajar estos temas, pero siempre hay llamados de atención, siempre, que nosotros debemos ser bastante cuidadosos, ¿sí? Mi querida Hilda. Tengo una duda. En las organizativas había una que decía ausencia de un comité para llevar a cabo esta inclusión. ¿Cómo? Desconozco. No hay en mi institución. A ver, dentro de la experiencia que yo tuve en una institución educativa, efectivamente el DC trabajaba muchísimo con los docentes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no había, por ejemplo, un equipo multidisciplinario para trabajar procesos de inclusión, pero el DC se encargaba de podernos organizar a todos los docentes. Por ejemplo, llamaba reuniones semanales para hablar de los estudiantes que tienen diferentes tipos de necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad. Entonces, con esa matriz nosotros llenábamos cierta información. En esa reunión que hablábamos, por ejemplo, Hilda, tú eres profesora de lengua. A ver, mi querida Hilda, ¿cómo te fue con Pepito? A ver, yo en realidad esta semana lo que avancé fueron vocales. Fueron vocales y avanzamos hasta la A, avanzamos todas las vocales, A, E, I, O, U, pero no me resultó la misma estrategia que apliqué en las vocales con los números. Así que estoy buscando otra estrategia de poder enseñar números. Perfecto. En cambio, María Angélica nos dice, otra docente de, por ejemplo, de ciencias naturales. María Angélica nos comenta, no, mira, sabe que a mí no me está resultando nada, Pepito no me quiere colaborar en la clase, Pepito está súper activo en la clase, se para, se sienta. María Angélica, ¿en qué puesto lo tienes sentado a Pepito? En el último. María Angélica, pásalo a primera fila. Ponlo de colaborador tuyo. ¿Qué significa colaborador tuyo? Cuando pidas los libros, que están todos los libros en la parte de atrás, dile que te ayude a repartirlos a los compañeros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con el niño? Se siente atendido, se siente parte del grupo, se siente motivado. Perfecto. María Angélica dice, listo, eso voy a hacer. En cambio, Ángela nos dice, no, ¿saben qué? A mí sí me está funcionando trabajar con Pepito estas estrategias, ¿sí? De poder trabajar, qué sé yo, les digo, con plastilina, con rompecabezas, pero en cambio no me está funcionando con Pepita. Pero ya escuchó la estrategia que se le dio a María Angélica y ¿qué es lo que dice Ángela? Voy a hacer lo mismo con Pepita.
Voy a hacer lo mismo, voy a hacer que participe más, que me entregue los cuadernos, que me entregue los trabajos, pediré la participación de ella, etcétera. No sé, Hilda, si ahí respondí a tu pregunta. Eso es lo que se hacía en una institución, si bien es cierto. Te escucho, Hilda. Sí, muchas gracias. Perdón, allí iba por otro asunto. ¿Todos los casos deben ser enviados a la UDAI? O sea, ¿debe remitir la UDAI un informe o no? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en esto, fui al DESE y pedí informes de algunos estudiantes, les pedí que me ayuden. Eh, y no tenían informe de la UDAI. Entonces me dice, no, es que ya trajo de este lugar y ese informe es completo, entonces este lo hemos hecho válido. Es que en la UDAI me van a dar otro diagnóstico y no quiero. Entonces me pareció algo raro eso, porque cuando nosotros nos reunimos o nos dicen, vamos a trabajar con un niño con necesidades específicas, nos dicen, ¿no? Vino el informe de la UDAI. Ya, eso está enviado de la UDAI. Lo que pasó hoy que estoy viendo esa realidad, no encontré. Y justamente, por ejemplo, en mi institución, este año, antes de iniciar las matrículas, nos reunimos para conocer qué casos había. Pero son 4 años que estoy en esta institución y es la primera vez que nos hemos reunido así todos los profesores para decir, a ver, ¿cómo se ha trabajado con este niño? ¿Qué ha habido? ¿Qué les ha funcionado? Entonces, por eso sí me llamaba la atención de esto del comité, ¿no? Ujú. Porque no, no, no he tenido esa experiencia. Mi Muchas querida. gracias. Gracias, Hilda. A ver, hay la teoría y hay la práctica. El papel aguanta muchas cosas, ¿no? Pero en la práctica hay muchas otras cosas más. Y si bien es cierto, por ejemplo, uno sabe cuando hay guaguas que nosotros no podemos dar diagnósticos, ¿no? Únicamente médicos, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, neuropediatras, etcétera. Pero hay algo que intuimos, ¿verdad? Y no podemos hacer más si es que no hay un diagnóstico. Con un diagnóstico uno tiene un panorama mucho más claro. Dentro de mi experiencia, mi querida Hilda, cuando ya hay un diagnóstico, ya tenemos algo con lo que se debe trabajar. Si es que su realidad dentro de la institución es de que no cuenta con el informe del UDAI, pero tiene un informe de otro profesional externo, también es válido. No lo podríamos invalidar porque no pertenezca al UDAI. Debería serlo, sí, pero como digo, la práctica y la teoría son unas cosas tremendas, tremendas, pero nosotros debemos seguir trabajando y Ah, trabajar claro, con los claro. guaguas. Ujú. Sí, Mi es que me querida, decía, si envío a la UDAI, perdón, me decía, si envío este caso a la UDAI me va a dar otro diagnóstico. O sea, este diagnóstico es el más certero. ujú, Eso es lo ujú. que me supieron manifestar en el DES. Claro, si ya hay un informe, significa que hubo una valoración, que hubo una evaluación, que hubo un montón de aplicaciones, de test, de reactivos, de pruebas. Entonces, es un diagnóstico. Ujú. Ángela. Bueno, yo quería comentarle a Hilda que ese diagnóstico, aunque sea particular, es válido. Lo que sí se debe de tomar en cuenta es, por ejemplo, si el niño este año terminó con ese diagnóstico y no le fue tan bien, podemos pedir un nuevo diagnóstico actualizado al UDAI. Entonces, nosotros como docentes tenemos la potestad de pedir una nueva valoración actualizada a la UDAI. Obviamente, primero con el conversatorio de los papis, indicándoles, por ejemplo, que la valoración fue hecha cuando el niño tenía 4 añitos, ahora ya tiene 7 añitos.
o sea, nosotros tenemos que ser muy cautelosos de la forma como mediamos con los papis, porque muchas veces ellos están a la defensiva. Entonces, nosotros le decimos que yo necesito para un mejor trabajo con el niño, yo necesito para un beneficio de él. Entonces, si nosotros sabemos manejar a los papis, es muy fácil que ellos accedan a hacer una nueva valoración, porque todos pensamos en el bienestar del niño. Y la UDAI no se puede negar a darle una nueva valoración después de unos 2 años, por ejemplo. Muchas gracias por su aporte, Ángela. Y aquí vamos sumando. El primer día de clases dije, aquí vamos construyendo juntos. Yo sola no. Me encanta. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy, ¿sí? De aquí nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿ok? Para poder continuar, ¿sí? Recuerden que estoy a las órdenes, cualquier inquietud, duda que tengan, por, para ustedes a lo mejor puede ser la más general del mundo, no, háganla, háganla. Estoy aquí con ustedes, ¿sí? Si bien es cierto, a veces no respondo de manera inmediata, pero les respondo. Entonces, les deseo que tengan una muy buena noche. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo a la próxima, ¿sí? Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Muchas Con gracias. Una buena gusto, noche hasta para luego. todos. Buenas Gracias, una noches. buena noche para Adiós. todos.